Bueno, hola a todos. Estamos en un nuevo podcast de Mare, lo retomamos después de mucho tiempo. Para nosotros la verdad es motivo de celebración, de felicidad, porque también obviamente hemos evolucionado, cambiamos nuestra marca y bueno, seguimos con muchos retos aquí en Mare con todo el equipo. Seguimos con Dave, con Alejito, con Will, queriendo generar un espacio de conversación en todo lo que compete al marketing, al branding, al diseño, bueno, en todo lo que nosotros usualmente trabajamos y obviamente con un foco muy grande en el propósito, ¿no? Que es lo que a nosotros nos ha caracterizado y es cómo hacemos para que las marcas tengan un propósito bonito, un propósito diferente. Em, o- esta semana tuvimos una noticia que, bueno, para creyentes y no creyentes, porque he oído varios comentarios de personas de creyentes y no creyentes, donde les impactó mucho y les tocó mucho la muerte del Papa Francisco. Y lo hablo desde creyentes y no creyentes, porque los creyentes, pues obviamente les marcó muy fuertemente, pero también tuve la oportunidad de leer a varias personas no creyentes que escribían, oiga, yo no soy creyente, pero este señor tenía algo bonito detrás, o sea, él comunicaba algo chévere detrás, donde de alguna manera hablaba de ser mejores personas, a los muchachos les decía de ser revolucionarios, hablaba de la revolución, de hacer cosas distintas, para que no pensaran en pequeñeces, sino en cosas grandes, o sea, que revolucionaran el mundo y estaba invitando a la revolución del mundo. Y ustedes dirán, pues, porque estamos hablando del Papa Francisco y de religión en este momento, y es porque la verdad quisimos sentarnos nosotros, los cuatro, Alejito, Dave, Will y yo, a hablar un poquito sobre, oiga, cómo la iglesia de alguna manera se ha involucrado en las nuevas estrategias de marketing digital, de comunicación, de modos para que la gente cada vez, pues, de alguna manera tenga contacto con ellos. No sé si se han quedado, si han avanzado, qué han hecho. No sé si ha sido una parte estratégica de la iglesia, pero pues hemos visto documentales del Papa Francisco en Netflix, donde han hablado cosas pues muy chéveres. Pero bueno, ¿ustedes qué creen, muchachos? ¿Ustedes creen que las iglesias hoy en día, ya no hablemos de una religión, sino de las iglesias en general, necesitan recurrir hoy al marketing en un área digital, a la inteligencia artificial, a todo lo que hoy en día nos está moviendo? ¿Qué creen ustedes que hacia dónde va este mundo? No, sin meternos a hablar de religión ni de creencias, ni de qué es bueno, qué es malo, nada, sino hablar un poco de hacia dónde creen que ustedes está yendo la Bueno, iglesia hoy en yo creo comunicar que para llegar a más más que gente, hacia ¿no? dónde va la iglesia desde su inicio o desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, yo creo que es la marca más fuerte y más consistente que ha existido en Es una la marca historia global. y en todo. Mm. O sea, es que eso es una marca y tienen su propio logo y tienen sus propios símbolos y sus propios eslogans, se podría decir. Hay una parte de copy que viene pues en todo el tema de los rezos o lo que sea para el tema de orar y eso. O cuando hay esa interacción en las misas de que se dice algo y la gente responde, digamos que al final si nosotros le sacamos todo el contexto religioso, y todo el contexto místico a las religiones, pues es marketing puro y un marketing completamente exitoso para, o sea, para más INRI. Entonces, Que de hecho siempre empezó, ha habido eso. perdóname un segundo paréntesis, Dave. Y creo que el marketing más poderoso lo ha hecho Jesús, ¿no? O sea, ¿hace cuántos estamos hablando de Bueno, existió Jesús? pero ahí Y hoy en día hay que ver si es sigue Jesús o la gente no. hablando ¿no? O sea, del impacto que ha tenido en la humanidad, de alguna manera. Fíjate que de las cosas que yo me he puesto a pensar, o sea, cómo hizo, o, bueno, obviamente fue el tema de voz a voz tan enorme de todo lo que se generó en su momento, para que la gente, digamos que para que la historia de Jesús trascendiera, pero yo creo que desde esa época, obviamente, todo el mensaje empezó a desplegarse y a comunicarse por todo el mundo, ¿no? Claro, pero al final yo no creo que Jesús sea el responsable de eso. Él fue una figura muy importante y lo usaron como la cabeza, pues, como la guía, pero al final los responsables del marketing de la iglesia son otros, es todo el equipo, pues, sea de marketing o no, pero
es todo lo que han logrado ellos. Jesús, claro, es la cara de la iglesia y en este caso era el Papa, como lo más terrenal era el Papa, Ujú. pero al final detrás de ellos, o al menos del Papa, hablando de temas más modernos, hay un equipo de marketing impresionante que supongo que en algún momento les dio la idea de crear un Twitter para que el Papa pudiera tuitear a la gente joven. O digamos que las alocuciones que hace en días importantes que las ve todo el mundo. O sea, ya quisiera el Super Bowl tener la audiencia que tiene el Papa cuando sale por ejemplo, cuando habló su última vez en Semana Santa. Yo creo que eso es de los eventos más vistos en, pues en todo el mundo y ojalá tuvieran sponsors y tuvieran pausas comerciales, porque eso sí sería lo más costoso de la vida para las marcas poder pautar ahí porque tienen a los ojos de todo el mundo ahí. Claro. ¿Saben algo, chicos? Digamos que, pues, a pesar y teniendo en cuenta pues, la opinión de cada uno, saliéndonos un poco de qué pensamos cada uno sobre la religión, eh, sin duda digamos que el Papa Francisco de cierta manera rompió ciertos esquemas que habían en la religión y en temas del papado anteriormente. Él siempre se mostró como, pues bueno, a pesar de tener en cuenta que era latino, siempre se mostró una persona muy humilde, muy caritativa, muy lleno como de esa bondad que nosotros siempre vemos muy alejada al tema de la religión. Entonces digamos que la narrativa que se mostró con este papa fue muy diferente a los anteriores. Digamos que la iglesia que él mostraba era una iglesia de pobres para pobres. Ujú. Por ahí estuve Y leyendo más que él, laxa, como más relajada con sus normas y con sí, por ahí Más, vi más, más, que él, más. él siempre quiso como mostrarse tan sencillo, como rechazando como toda esa Es pomposidad que eso. tiene la religión, siendo muy humilde. Entonces digamos que eso hizo que él fuese una figura totalmente diferente a las otras. Me parece muy interesante eso. Esa parte de la sencillez es súper bonita porque ahorita hasta en su sepelio preparó para que todo fuera diferente. O sea, Exacto. de hecho esta mañana estaba viendo que usualmente los papas cuando ya mueren, una de las formas en que les rinden tributos es acostarlos como una especie de, como de cojín, de cojines, los dejan como al aire libre, por llamarlo de alguna manera, y los entierran en la ciudad del Vaticano, en un espacio donde están todos los papas y la historia de todos los papas. Y él dijo, no, a mí, pónganme en un ataúd y quiero es que mis restos estén en una iglesia cercana al Vaticano que era devoto a la Virgen. eh, y quiso como romper todas las tradiciones y todo lo que la iglesia de alguna manera ha hablado durante toda su vida, ¿no? Que digamos que en simbología, que ahorita hablaremos con Alejito, em, eh, ellos han mostrado como mucha pulencia, ¿no? O sea, digamos que la sí. pulencia de las Muy grandes. iglesias, que cuando tú llegas es algo como majestuosidad, donde, fíjate que no es un tema de, sin criticar, e insisto, no estamos hablando acá de que si es bueno, regular o malo, estamos hablando es como de lo que uno ve. Siempre uno llega como a las grandes catedrales y ves uno como algo como, wash, o sea, algo como súper o- o, eh, Ujú. y creo que, digamos que si habláramos de simbología, pues claramente la simbología de la iglesia y de todo, pues siempre ha sido como en general la cruz, ¿no? Obviamente ha habido otros elementos que han marcado, pues claramente a lo largo de la historia también las iglesias, pues cada vez hay más religiones, o sea, cada vez se ha empezado como a desmembrar creencias distintas y hoy vemos muchas religiones alrededor de lo que gira la creencia de un Dios. eh, Claro, pero hablando ya de temas de logos, por ejemplo, hay muchísimas religiones y cada una tiene su logo al final. de O acuerdo, sea, la cruz, claro, es lo que estamos más eso es acostumbrados lo a ver aquí en universal. Occidente, pues por el tema del tema de la cercanía con el cristianismo y todo esto, Ujú. pero si nos vemos el tema del Islam, ellos tienen su símbolo, y el tema de los judíos, ellos tienen su estrella de David, y hasta los satánicos tienen su estrella invertida, entonces como que cada uno tiene su branding, cada uno tiene su marca y es muy, pues la verdad que lo han construido muy bien. Se habla mucho de que el primer logo fue por allá el de Longines, que era una marca de relojes, o que la primera estrategia de marketing o el primer, digamos que póster se data de hace por ahí 200 años, pero digamos que sí se está ignorando que la iglesia lleva haciendo esto muchísimo tiempo.
Y se puede hablar de publicidad de la iglesia, digamos que propaganda de la iglesia desde el arte renacentista e incluso antes, cuando se, digamos, o los vitrales que hay en las iglesias que también estaban hechos con una intencionalidad de que cuando diera el sol pues se viera algo completamente majestuoso. Entonces, siempre se ignora esa parte de la iglesia, supongo que por no vincularla al tema comercial, pero ellos fueron los inventores de todo al final, ellos son los que se han inventado todo y después fue que se empezó a trasladar al mercado y a los temas más comerciales y de ya un poco más financieros o temas monetarios. ¿Sabes Claro, yo que sí puedo rescatar ahí? El tema de la cultura, digamos el patrimonio cultural. Y es que, bueno, remontémonos allá al Vaticano, tenemos basílicas, tenemos museos, y esto básicamente viene siendo como un activo de marca, porque ustedes saben cuánta gente sí. atrae diariamente durante el año en cuanto a turismo, en cuanto a dinero, el tema de la Capilla Sixtina. Yo no sé si alguno de aquí de los cuatro ha tenido la oportunidad de estar allá. Yo estuve hace un par de años No. y es de por sí es una maravilla que sin importar la religión en la cual tú creas, tú te sientes, no sé, como una partícula tan pequeña de la inmensidad de la Capilla Sixtina, porque no se imaginan que eso es enorme. Entonces tú te dejas cobijar por esa paz que sientes ahí, lo que les digo sin importar la religión, pero tú sientes eso, tú sientes paz estando ahí, a pesar de toda la cantidad de gente que está alrededor, pero Es uno se siente impresionante. como maravillado por tanta belleza. Entonces yo creo que este activo siempre va a seguir, sin importar el papa que se diga o lo que sea, digamos que es a favor de Claro, esta ya, misma ya hace filosofía. parte de la cultura pop, pues. Ajá. Y es como, digamos que el arte pin-up, por ejemplo, que nació el tema de, gracias a la Segunda Guerra Mundial y digamos que alrededor de ese tiempo, pero al final eso también se transformó en algo de la cultura popular y que trascendió el marketing y que ya la gente Ujú. se convirtió en moda y se convirtió en estilos de vida y en música y en muchas cosas que ya trascendieron el tema de para lo que fue creado, que era para reclutar gente, pues para la guerra. Y la religión pasó lo mismo, o sea, y ha estado con nosotros desde siempre, o sea, en la sociedad desde siempre, que es que ya hace parte del paisaje, por así decirlo. Ya Ujú. uno se acostumbra a ver eso, ya uno, esa, digamos que por más que sea una cosa impresionante, ya uno ni siquiera lo ve como un tema religioso, sino la Capilla Sixtina es un paradero turístico y es un tema de cultural, pues. Igual es, o sea, hablando de marca y hablando de marketing, creo que, y ustedes lo dijeron ahorita, es de las marcas que mejor lo han hecho en el mundo, ¿no? O sea, digamos que han trascendido la historia, ¿no? O sea, han trascendido la historia. Y no sé, Alejito, tú, pues, no sé, nunca hemos hablado de tus creencias religiosas, ni en qué crees ahorita, pero lo que uno sí ha visto, y digamos que bueno, que el que haya, digamos que cada vez más religiones es porque de alguna manera, digamos que hay cosas que han fallado en la comunicación, creería yo, y esto estoy haciendo es una hipótesis en el sentido de que cada vez hay más frentes donde ir, o sea, nació el cristianismo como religión. eh, Hay una cantidad de iglesias, pues mormones, los testigos de Jehová, en Ajá. fin. Pero ¿cómo ves tú esa evolución de cómo la comunicación de alguna manera en las iglesias ha ido evolucionando y el por qué, Alejito, crees que, bajo mi hipótesis, la gente de alguna manera sí se ha desvinculado mucho de la iglesia? O sea, yo sí, no sé si, obviamente todavía mucha gente va a misa, mucha gente va al culto, insisto, de diferentes formas, pero ¿qué crees tú, mi Alejito, que ha cambiado, digamos que en cuanto a lo que ha pasado en la historia de la iglesia, en cuanto a la comunicación, en cuanto a lo que han hecho hoy en día, que uno los ve, pues al Papa Francisco no lo veía en Twitter, que estoy seguro, pues él no era el que posteaba, ni era el que escribía, sino seguro tenía su Sí, equipo. obvio. Pues el Vaticano estoy seguro que tiene plata para tener un equipo digital y una Obvio. agencia no para saber comunicar eso. Pero ¿cómo lo ves tú, mi Ale? Bueno, pues yo, digamos que yo soy católico, por más que todo por mi familia, por una tradición. Eso, yo creo que la religión es muy de tradición, que Sí. viene, pues uno no estuvo en esa época y uno lo que ve y lo que cree es lo que le enseñaron a uno en la familia, en el colegio.
en muchos lados, eh, que uno pues lo va siguiendo y lo va siguiendo, sobre todo de niño, no va a misa, va a donde lo lleven, creen todo lo que le dicen. Ya cuando uno va pues creciendo, va madurando un poco, va generando sus propias ideas, analizando, eh, como viendo diferentes puntos de vista, como que uno ya va teniendo sus dudas, teniendo sus puntos de vista distintos. Entonces, uno lo que ve y lo que ha analizado con el tiempo es que la iglesia, pues yo creo que desde el comienzo se vio como algo supremamente poderoso, manejaban el poder de una manera impresionante, incluso más que reyes, más que en todas las culturas, el poder que manejaban era impresionante, la influencia que tenían en las decisiones era súper altísima, y así se fue viendo a lo largo de la historia. Entonces han sido demasiado influyentes. Lo que pasa es con el paso del tiempo, la gente se va alejando un poco de todo ese, de ciertas creencias, de ciertos parámetros que dicta la iglesia con los que no están de acuerdo. Entonces ahí ya empieza la crítica, digamos, en cuanto a la sexualidad, en tanto a temas como el aborto, temas como muy delicados que la gente dice, venga, yo no estoy de acuerdo con esto que dice la iglesia, entonces eso hace que la gente se aleje un poco. Ujú. ¿Cómo maneja la comunicación? Digamos, algo que hablaban ahorita de su papá que falleció, es que él era muy cercano con esos temas. Él no era de los que como que escondía un poco eso, como que dejémoslo y no tenemos polémica, sino que él hablaba mucho de esos temas. Y él se sentía muy cercano y por eso yo creo que la gente se sentía muy identificada con él y atraía a mucha gente joven. Yo vi que mucha gente que pues no le interesa mucho la religión, pero con él se sentían muy identificados en ciertos temas. Y yo creo que no sé ahorita cómo vaya a ser el tema de ese cambio, quién vaya a llegar, porque muchas veces en los que llaman como los preferidos para elegir como nuevo papa, cada uno tiene creencias muy, muy distintas. Son Entonces radicales, puede llegar ¿no? alguien Hay un tema ultraderecha, ultra eh, conservador, hay unos que son ultra exacto, o puede llegar conservadores. alguien más liberal, más moderno. Entonces eso lo va Pero digamos que determinando que a quién yo elija. quisiera saber desde tu punto de vista, porque tú tienes la academia, digamos que no tenemos nosotros desde el punto de vista gráfico como tal. Según lo que yo veo y de la historia y de todo, el arte, o sea, en la iglesia se descubrió muchas cosas. En el tema del renacimiento y todo de los colores, de la teoría del color, por ejemplo, y lo han sabido usar muy bien. El tema de las proporciones o de la diagramación, porque vemos que la Capilla Sixtina o cualquier obra que se hubiera hecho en eso tenía una diagramación muy, muy perfecta y muy específica como para que uno se sintiera, para que todo se sintiera acorde. Y yo creo que eso, porque estamos hablando de que eso fue hace 500, 600 años e incluso más. Entonces, eso como yo creo que sí ha trazado el camino para el diseño moderno, a pesar de que yo veo que antes la iglesia era muy predominante en este tema del arte y ahora el arte no tiene nada que ver con la iglesia, o al menos el arte popular. Yo no he visto artistas hacer cosas de esculturas sobre la iglesia como se hacía antes, de El María, ar- de Jesús, es etcétera, que o, o obras de arte, pintura o incluso digital. Ya la iglesia no está, digamos que no está presente en ese tema y ha mudado a muchas cosas que se han ido pues afuera, y eso creo que ha sido una falla, por ejemplo, o se ha desdibujado mucho el que el arte siempre iba ligado a la religión y ahora ya no. Es que fíjate, yo antes de que responda Alejito, em, yo lo que creo es que la iglesia per se antes no era como la que, bueno, no sé si de pronto ellos le pagaron a un Miguel Ángel para hacer la Capilla Sixtina, ¿sí? O sea, no sé si hubo una influencia donde, oiga, contratemos a este loco que es un artista, el berraco, ya, para que hagamos la cúpula de la catedral y que donde esté el contacto de Dios Ujú. con el mundo y con la tierra, bueno, en fin. Y no sé qué tan natural, tan natural era antes que los grandes artistas por tendencia pintaran temas religiosos, que era como lo que se veía en la época. No sé, no,
creería que debo Es estudiarlo que más. digamos también lo que mencionaba ahorita, entra a ver mucho el tema del poder. ¿Quién en esa época tenía el poder y la economía tan alta para pagar a un artista como Da Vinci o como Miguel Ángel o diferentes artistas? Pues era la La iglesia. iglesia, ¿no? Y esos son los que tenían el poder adquisitivo para decirle a tal persona, quiero que me haga esta pintura. Tenían, y además por miedo, porque también, y pues mucha gente también a veces se aleja de la religión por eso, que ven Pero, así la religión como algo de miedo, algo pero como fíjate un que temor, que si no sigo esos parámetros entonces me van a ir a colgar, que si no es de tal forma entonces lo van a matar. Entonces también un poco los artistas, yo creo que en esa época, si no hago esto de la iglesia, para el claro. infierno voy de una vez. Sí, eso Entonces pasó. Pero también miren poder esto económico, poder... pero miren esto, lo acabas de decirme, Ale. Si alguien pudiera hacer una campaña con todo el presupuesto del mundo, sería la iglesia ahorita. Exacto. Porque Claro. realmente O la iglesia sea, no es que ha dejado de tener presupuesto, la iglesia es de hecho con el Vaticano tiene su propio banco, o sea, de los empresas como empresa, porque es que la iglesia es una empresa que tiene más billete en el mundo, es la iglesia. Aquí les hago una pregunta y es, ¿cómo lo ves tú, Miguel? ¿Cómo de pronto mantener esa autenticidad espiritual, llamémoslo de alguna manera? O sea, ¿cómo mantener la autenticidad espiritual mientras de alguna manera se implementan estrategias de marketing modernas? O sea, fíjate que cómo eso, cómo mantener esa lógica espiritual donde de alguna manera la gente tiene que llegar es por convicción, por una creencia, porque por fe, digamos que tú crees en algo y de acuerdo a lo que tú crees, pues tú, Alejito lo decía ahorita, pues unos por cultura, por tradición o por herencia, otros porque les ha tocado vivir cosas que te han llevado a creer muchas cosas. Digamos que en mi caso mi papá fue una influencia muy grande para lo que yo, para mi espiritualidad actual. Pero fíjense que qué reto tiene la iglesia hoy en día de mantener, y hablo de la iglesia en general, y hablemos de las iglesias, mantener esa autenticidad espiritual mientras de alguna manera sí se ven obligados para implementar estrategias nuevas de marketing modernas. O sea, de hecho, fíjense que las iglesias cristianas hoy en día tienen canales de televisión, están en emisoras de radio, entraron a TikTok, están en Instagram, o sea, tienen personas que están hablando. La música, o sea, fíjense que per se la música también es un tema de donde también han entrado muchísimo para lograr impactar muchas personas, la música cristiana per se, hablemoslo de eso directamente. Pero ¿cómo creen ustedes que podría jugar eso? O sea, ¿cómo mantener esa autenticidad espiritual en un mundo donde la modernidad te habla de otras cosas? O sea, ya hoy los muchachos no, lo decían ustedes, no van a un museo a ver arte o a apreciar arte puro, llamémoslo de la pureza, digamos que de lo que se hacía antes, porque hay mucho arte, hay arte muy lindo, pero también hay arte que para mí, mi concepto es mucha basura. Y con la digitalización, digamos que cada vez vemos menos el trabajo manual, sino todo es computador, todo es virtual, todo Y ahora es con la IA, peor. peor, porque es que ya tú no creas nada. Antes, por lo menos, Alejito, pues sale, bueno, nosotros digamos que todavía lo hacemos, pero antes tú en Photoshop hacías todo. Para hacer algo mágico, una composición majestuosa, lo tenías que hacerlo en Photoshop y todo. Hoy tú le das un comando y das unas instrucciones en inteligencia artificial y ya te crea lo que antes demorabas 3 días haciendo una composición, una imagen. Pero como en ese cruce de esa autenticidad espiritual que les estoy hablando, de esa pureza que de alguna manera tienen que tener las iglesias o la iglesia per se, y ese mundo moderno en el que hoy estamos viviendo, con, Pues es con que, lo que mira, los jóvenes están digamos que consumiendo. la marca como tal, catolicismo, iglesia, ahorita va a enfrentar un gran reto. Y ese gran reto es empezar a ver como esa cohesión interna con la adaptación al mundo que está hoy en día, con lo que está pasando alrededor. Entonces, digamos que el Papa Francisco dejó como ese diseño minimalista, cercano hacia las personas, dado hacia las personas. Digamos que ese fue el legado que él dejó, y para la siguiente persona va a ser un reto en cuanto se integra lo que estaba pasando o redefine en realidad qué va a ser el Papa o la figura del Papa de aquí en adelante. Ujú. Digamos que en términos culturales el Vaticano va a seguir siendo un activo eterno de fe, de arte como tal, de cultura, y como lo dijo Alejito, de poder. Entonces digamos que es ver qué va a pasar ¿Pero ahorita, tú cómo crees va que a es evolucionar. eterno?
Dime. Porque yo, ¿sabes? ¿Tú crees que es eterno? Porque yo, de hecho, me estoy imaginando y a medida de, digamos, lo que uno ha venido viendo desde hace mucho tiempo hasta ahora, yo creo que va a llegar un momento en el que al menos la Iglesia Católica ya no va o sea, va a ser completamente insignificante, porque ellos mismos, la marca, digamos, hablando de la Iglesia Católica, no hablando de las demás, la marca tiene una reputación demasiado podrida en el mundo por todos los escándalos que ha tenido de, bueno, Pero seguirá de todo estando. tipo. Seguirá Claro, estando. pero entonces esos escándalos son los que son muy difíciles de contener con el marketing. A mí me pueden hacer el marketing que sea y yo no, o sea, porque yo ya soy consciente de todo lo que ha hecho y de todo lo que hay detrás y de la oscuridad que esconden detrás de tanta luz, a mí no me van a hacer cambiar de opinión. Y no solo yo, sino así va a haber un montón de gente y a Ujú. medida que se van destapando más cosas, menos gente va a ser adepta. Y eso es lo que se está viendo ahorita. La gente que va y que es mega religiosa es porque son los abuelos. Ya ni siquiera nuestros padres, porque ellos tampoco es que se la pasen metidos en las iglesias, sino es gente ya muy mayor y ya nuestra generación e incluso las generaciones que vienen, yo creo que se van a ir desprendiendo cada vez mucho más y mucho más de la iglesia hasta que en algún momento ya no va a ser, o sea, claro, va a ser un referente cultural, pues por todo el arte y por todo lo que el legado que tuvieron, pero ya no va a ser, digamos, ya no va a tener el poder pues, que ha tenido este tiempo. Pero, ¿sabes yo qué creo? Digamos que sin entrar a hablar de religión, porque pues claro, insisto, cada uno cree como en algo distinto que es absolutamente respetable para cada quien. Oh. Eh, la iglesia, digamos que hemos sabido que a lo largo de la historia ha hecho cosas terribles, digamos que las cruzadas, o sea, vámonos a las cruzadas, no más que las cruzadas en nombre de Cristo era ir a conquistar a conquistar territorios y a A implementar evangelizar. a evangelizar y todo eso, pero era sanguinario el tema. Y sin embargo la iglesia sigue. Yo no creo que la iglesia se vaya a minimizar, porque digamos que de hecho siguen teniendo mucho poder digamos, desde el punto de vista de lo que son como empresa. Y la fe, digamos que lo que pasa es que se va transformando. Fíjate Mm, que sí. de alguna manera hoy la gente no va a dejar de creer en Dios. Digamos que la gente lo que está buscando es otros caminos para llegar a Dios. Probablemente no Claro. estén en la iglesia católica y encuentren, por eso es que digamos que otras religiones y lo que sea, que han nacido a raíz de pronto de lo que han salido en noticias, pero la iglesia per se, yo lo que creo es que no va a terminar. Y creo que algo de lo que logró el Papa Francisco, que acaba de fallecer, fue un poco como empezar a retomar otra vez como todo eso. Fíjate que el Papa fue una de las funciones muy grandes de este Papa, lo que hemos visto, fue el tema de la inclusión y empezar a como a recoger a la gente para que volviera a sentir que la iglesia, pues, que todos son parte de la iglesia, o sea, que Claro, todos claro, somos estoy de parte de la acuerdo. iglesia. Y fíjate que él hablaba no de una iglesia, sino hablaba de a Dios particularmente. Fíjate que él no hablaba de un credo ni de una ideología, sino él hablaba era de un Dios que de alguna manera cobijaba a todos, que eso fue, Mm, y fue un apalancador enorme porque fíjate que arrancamos diciendo que muchos jóvenes se sintieron identificados. identificados con ese ser que de alguna manera representaba toda la institución, ¿no? En general. Ah, lo decía Alejita ahorita, no tenemos ni idea quién va a llegar, si va a ser alguien como Benedicto XVI. Benedicto XVI ha estado haciendo todo lo contrario, o sea, la gente sí dice que se estaba alejando porque era Ujú. una persona súper radical. Yo no creo que ellos vayan a volver a eso, a ese radicalismo, porque entendieron que el mundo se Que está ese era yendo para otro el lado. camino más fácil. Exacto, es lo que yo creo, ¿no? Porque no sabemos, de pronto llega alguien súper radical de derecha que no tenemos ni idea, porque también eso es un tema de votación, no tenemos ni idea También. cómo va. Mm. Pero creo que fíjate que una de las estrategias del marketing más poderosas es elegir a alguien que sea muy Una cara amigable, claro, sí. y más liberal y más cercano, que le pueda hablar a todo el mundo y que decir como, oiga, todos son parte como todos pueden ser parte de todo este proceso. Y de hecho tengo entendido que mira, fue algo también que líderes de todas las religiones ahorita van a ir al sepelio de Papa Francisco. O sea, digamos que no es un tema que solamente va a estar el catolicismo inmerso en él, sino líderes de muchas religiones van a ir a rendirle tributo a una persona que de alguna manera intentó su unión. Entonces yo no sé si la iglesia vaya a minimizarse como de pronto cuando dice, como no es que no va a desaparecer, no creería.
claro, va a migrar y todo tiene que ir migrando porque pues obviamente si hablamos de la iglesia hace 100 años y la de hoy Claro, pues que lo es que otra le pasa es historia. que tienen que transformarse. La acuerdo. Y dentro de la iglesia, al menos la católica, bueno, creería que en todas, hay mucho como asco a reformarse, precisamente porque vienen de hace mucho tiempo y ellos dicen, no, yo no voy a cambiar lo que llevo haciendo y lo que llevamos diciendo desde hace tanto para caerle bien a los de ahora. Eso es un problema interno que tienen y digamos que el equipo de marketing tendría que poner las cartas sobre la mesa y decir, miren, o ustedes se reforman y se actualizan o se acaban en algún momento. Lo que pasa es un tema de interpretación, claro. Fíjate que al final digamos que las normas de la institución están escritas en una Biblia que las han ido interpretando de acuerdo a épocas, o sea, porque hoy en día fíjate que nunca viste el Papa diciendo como la Biblia te dice que tienes que hacer eso, sino él se salió de eso, o sea, se salió de las normas y se salió de lo que te decían que hacer, para decir como espérate un segundo, porque es que efectivamente el mundo sí está cambiando. Y volviendo, digamos, como acá el tema, yo creo que la iglesia desde el punto de vista de marketing sí tiene que evolucionar de una manera enorme, o sea, digamos que sí tiene que empezar a entrar mucho más fuerte en lo que el mundo está a lo que el mundo está evolucionando y cómo se está transformando. Que definitivamente es algo que es muy loco, porque es Claro. que aparte de eso que nos estamos transformando a 1500 kilómetros por hora. O sea, antes venía un tema de evolución súper, súper como planita, y en de un momento a otro con la tecnología y con todo, ¡prum! Que tienes acceso a información, pero completa del mundo. Empezó un tema de donde, pucha, se empezaron a desplegar una cantidad de Pues es cosas. que hablando, digamos ya de la Biblia, yo veo la Biblia como el manual de marca de la Sí, religión. Y hablo de es Biblia el de brand book. cada. Sí, el brand book, al final eso es lo que siguen. Y nosotros que trabajamos en marcas, ustedes saben que el brand book es sagrado y no se puede hacer absolutamente nada que se salga de ese brand book. Para eso existe. O sea, esa es la guía que tenemos que seguir, tanto nosotros que trabajamos con la marca como si en algún momento nosotros dejamos de trabajar con la marca, el que venga tiene que pegarse al pie de la letra de ese Y manual de así marca. pasa Entonces, con las Pero personalizaciones. fíjate que ahí, claro, pero ahí tiene que es que nacer, eso es lo que tiene que actualizarse, eso es lo que claro. yo creo que tiene que Un actualizarse en rediseño la de marca. religión y yo no creo que eso vaya a pasar, la ¿Te verdad. acuerdas que hablábamos en algún momento en nuestros podcasts iniciales que yo les hablaba de Nivaldo, que hablaba de la antimarca? Eso. Sí, Y hablábamos de la antimarca. Creo que aquí es un momento donde no deben crear La el manual de religión. marca estático, sino que de alguna manera tiene que empezar a hacer la antimarca. Y cuando digo que antimarca es salirse de los manuales para ser un poco pues es que más eso fue libres. precisamente lo que creo que hizo Francisco. Cambiar esos Él esquemas. no, claro, él no seguía ese manual de marca que le habían dictado y eso creo que hizo enojar a muchísima Claro, Pero gente fue muchísimo. adentro. controversial por no Fue seguir lo que Claro, revolucionario estaba escrito. completamente. pero es lo que ustedes dicen, él iba por el camino correcto, Pero porque él entonces estaba ahí haciendo ese obsesión, tema de que sigue qué camino antimarca. va a tomar. Ahí está, Hay que ahí ver está la gran qué decisión y directivo pues sigue. más rating para dónde. Es que Todo el mundo va eso, a estar ahí es que eso pendiente ese depende día. del punto de vista pues, de cada uno. Sí. Porque para nosotros está bien, digamos, yo creo que para los cuatro eso está súper bien. Hay gente que es muy conservadora, que obviamente se enojó y no le gustó nada que se saliera de ese manual, de ese reglamento. Sí, Para mí es también los más que hay. un reglamento que otra cosa, pero él se salió un poco de eso y a nosotros, pues, nuevas generaciones obviamente les gustó eso, sintieron que no era algo tan estricto, algo que toque hacer tal cual, que sea tan, ¿cómo es que se dice? Como tan cuadriculado, sino que daba muchas posibilidades y está abierto a muchas cosas. Por Eso, ejemplo, algo que a mí no me gusta, pues, algunas cosas de la religión, como en alguna época fue la política y eso, digamos, es la inclusión. Por ejemplo, la religión y lo que es el Vaticano y todo eso, a las mujeres las tiene totalmente excluidas. De hecho, yo estaba leyendo eso ahorita, porque el Papa no puede ser mujer. Precisamente porque Por ejemplo, sí. ¿Por qué en la votación, por qué en la elección de un papa solo son hombres? ¿Por qué la mujer queda tan relegada? Por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto, hace poco salió una película, pero no sé si estuvo nominada, que se llama El Cónclave, conclave, sí. sí, precisamente ganó. yo la estuve viendo hace poco y justo pasó esto. Bueno. Entonces, ¿Qué ahí tal llegan es? ahí muchas
mucha controversia, muchos puntos de vista que uno dice, lo pone a pensar a uno. Por ejemplo, este tema de la mujer ahí lo manejaban con las religiosas, pero que las relegaban completamente a que eran casi como unas sirvientas y no como alguien relevante dentro de la iglesia. Entonces esas de las cosas que yo siento que deberían mejorar, que deberían como salirse de esos esquemas tan Pero digamos, machistas, digamos. yo me vi como un documental, se podría decir, en Disney Plus, que eran unos jóvenes que le preguntaban al Papa cosas de este tipo. Y hubo esa pregunta. Le preguntaron que por qué la mujer estaba tan por debajeada en el tema de la religión católica. Y ahí sí creo que la embarró el Papa, porque lo que respondió fue, no, pero es que no está relegada, es que la iglesia es una figura femenina. Pero eso es al final un pañito de agua Sí, no. tibia para decirle a las Sí, mujeres, eso es no. que la institución es femenina, pero todos los que mandan en ella son hombres. Es como en la película de Barbie, que toda la junta directiva eran hombres. Y entonces Total. llega Barbie y les dice, ¿y por qué no hay una directora de Barbie si es que Barbie es un producto que va dirigido a las mujeres? Eso es Y verdad. entonces ahí se Y, ofendieron diciendo, y no, por, no, pero es y que por hubo una ejemplo, vez una directora mujer. por ejemplo, una figura relevante en todas las religiones es la Virgen María, por ejemplo. Y muchas personas son muy devotas a la Virgen, que es una figura femenina, pero en la iglesia no ven eso reflejado. Sí, es Es No, muy verdad. y a la machista, la mujer, iglesia es muy machista. a la mujer Hay se una le tiene novela, prohibido hay una todo. novela que se llama La Papisa. No sé si la han escuchado. No. No, La papisa es de una mujer que tenía que venía de un linaje enorme y que venía de mucha historia y tenía tanto poder que llegó a ser papa, pero para poder ser papa le tocó vestirse de hombre. Sí. no, Y pues. cuando descubrieron que era mujer, pues obviamente el final es un poco trágico, pero miren que sí es un poco eso, miren efectivamente porque las mujeres, digamos que seguro hay mujeres con mucho poder dentro de la iglesia, seguro. Seguro ahí habrá muchas que tienen Yo no mucha creo, influencia yo. en tomas de decisiones. Lo que pasa es que no sabemos y no nos lo dejan saber, Ujú. que no sabemos cómo es la organización interna. ¿Sí? Digamos que uno sí ve, claro, ahorita uno ve, y en el sepelio ahorita del Papa que vi algunas tomas y eso, pues uno veía a monjas y a sacerdotes y todo eso, digamos que acompañándolo. Pero sí sé que, digamos que pero versus sé que hay algunos que tienen poder, pero pues versus los hombres que son los que reinan en el Vaticano, pues es muy complejo. Pero mira, como estratega yo lo que haría es empezar a visibilizar eso. Eso sería empezar a cambiarle, a darle la A vuelta. cambiar todo. Ujú. Listo, no hay papas mujeres, vale, no hay papas mujeres, ni hay cardenales mujeres, ni lo que sea. Pero al menos empezar a visibilizar desde un punto de vista estratégico y de comunicación que las mujeres también tienen voz y voto y que también tienen poder. De Eso acuerdo. podría ser empezar a modificar un poquito ese Brambo para. De hecho, yo no sé si ustedes me corrigen, pero tengo entendido que el Papa estaba revisando el tema del celibato también en los sacerdotes, o sea, de poder tener pareja, o sea, digamos Sí. que de empezar a reevaluar el cómo la iglesia de alguna manera ha llevado ese celibato tanto en hombres como en mujeres, que eso es lo que ha llevado a un tema, o sea, lo natural es que tú tengas pareja, o sea, es que eso es lo natural. Lo antinatural Claro. es que tú estés. Por eso es que hay tantas aberraciones en muchos. Obviamente no podemos generalizar porque hay gente muy buena dentro de la iglesia, hay gente muy bonita dentro de la iglesia, dentro de todas las iglesias. O sea, hablamos en general, digamos que hay gente muy bonita que efectivamente se ha dedicado a ayudar eh, honestamente, o sea, con propósito. O sea, yo estoy acá porque quiero ayudar a comunidades y uno ha visto gente muy linda que se mete a lugares donde dice, pucha, es que, ¿cómo está esa persona allá? Y es por pura convicción, por querer ayudar a gente muy bonita. O sea, digamos que es. Pero, entonces, claro, no puedes generalizar que la iglesia, que las iglesias, o que hay podredumbre, o que hay corrupción. Claro, uno ve y hay cosas que sí no son tan chéveres, o sea, que no son tan transparentes. Pero dentro de esa transparencia, pues hay gente que seguro lo está haciendo muy bien, digamos que eso. Fíjate que ahí es donde uno que tendría que buscar esos influencers y esos embajadores de marca que deberían ser los que deberían salir a hablar. Digamos que desde el punto de vista de marketing uno debería encontrar quiénes son esos influencers y embajadores de marca que efectivamente lo están haciendo bien para salir a gritarle al mundo como, oiga, mire, es que aquí esto está cambiando y esto puede ser distinto a lo que ustedes usualmente han visto. Creo que hay muchas cosas para hacer, digamos que en la iglesia, Pero el problema es que no las quieren dejar hacer. Es como ciertas marcas que claro, manejamos que
que no quieren dejar hacer cosas, por más que eso sea el camino que hay que seguir y que todos Yo creo estamos de que eso va a acuerdo. evolucionar, porque el problema es que los que están ahorita, fíjate que quién está en el cónclave, que es el que elige al Papa. Ahí son rango de edad, o sea, el cónclave son los cardenales que son mayores de 60, 65 años y menores de 80. Ujú. Mira el público. Claro, es un público que tú dile, piensa distinto hoy. Es muy difícil. Fíjate que fue algo que logró Francisco, que con una edad ya avanzada, digo, pucha, el mundo tiene que ir para otro lado. Pero cuando tú llevas toda la vida en una iglesia con unos credos súper conservadores y radicales, cambiarte a ti a esa edad, pues es muy difícil. O sea, tú decir como, es que tiene que pensar distinto y que tiene que hablar diferente, es complejo. Pero sabes, Charlie, para no ir tan lejos, eh, yo no voy a la iglesia, pero personalmente uno escucha este tipo de casos y es que sí definitivamente hay que pensar diferente y yo creo que en la iglesia habrán personas que piensan diferente, así como nosotros que pensamos diferente, pensamos bonito y decimos como agencia, vale la pena crear un mundo mejor, habrán personas las personas que van a la iglesia, los sacerdotes que marcan la diferencia, entonces tienen un discurso totalmente diferente. Entonces ahí ve uno las noticias de que en la parroquia tal, esta persona dejó de ingresar perritos, por decir algo. Entonces Ujú. es como empezar a marcar la diferencia y no ser tan cerrados, como hay otros casos que uno ve que no le dio la Eucaristía a cierta persona porque era habitante de la calle. Entonces uno dice, "Pues estamos haciendo lo mismo de lo mismo". A mí me Pero sacaron una vez de sí una hay iglesia con personas mis que empiezan a perros. marcar la diferencia. A mí me sacaron de una iglesia con mis perros y dije, uy, no vuelvo a este cura desgraciado. Como perro ni se le fue. Claro, no No, es que volví a la iglesia, mira, le y tocaría contratarnos a nosotros para hacer un rebranding completo, porque hay que cambiar absolutamente todo desde las bases si quieren actualizarse y si quieren sobrevivir. Si Mm. siguen como van, eso en cualquier momento, sea pronto o sea en 100 años o lo que sea, incluso no lo vamos a ver, pero si siguen así y si no muestran esa flexibilidad que deberían mostrar y si no se actualizan a los tiempos que están, es que eso pasa con todas las marcas del mundo. O sea, nosotros hacemos rebrandings a cada rato de muchas marcas porque necesitan actualizarse. Y eso pasa lo mismo con la iglesia. Antes ha estado vigente pues por todo el poder que acumuló, pero yo creo que si no se actualizan, van para afuera. Es verdad, Es es que verdad. digamos un poco la religión es muy cercano al tema político también, Mm. que pues obviamente son dos temas muy polarizados y pues lastimosamente si a ellos no les conviene, digamos lo que decía Will, bacano que llegue gente que de verdad quiera hacer las cosas, que le meta corazón, que haga un cambio, pero pasa como en la política, que a los que están ahorita en el poder no les conviene, No los dejan. no van a dejar hacer mucho. Exactamente. Entonces ahí tienen que hacer un cambio de mentalidad y un cambio que es difícil, obviamente es difícil, que quién sabe si las nuevas generaciones estén dispuestas a meterse ahí, pero pues ojalá que sí, sí haya ese cambio. Pues hay una frase muy famosa que dice que lo único constante en la vida es el cambio, ¿no? Mm. Y todo en la vida va evolucionando, todo en la vida va cambiando, todo en la vida se va transformando. Y pues de alguna manera la iglesia tiene que hacerlo. Tiene un momento que se ha transformado, pero creo que todavía le falta, están años luz todavía de transformarse en muchas cosas. Mm. Y creo que desde marketing, creo que esa es una de las cosas que tienen que hacer para cambiar, no es cambiar el credo, sino la manera de pronto como uno comunicarse con la gente. O sea, conozco iglesias que la misa la dicen en latín. Mm. Pues uno llega pues por la tradición, obviamente. Entonces tú llegas a una iglesia, una misa en latín y dices, pucha, ¿qué entiendes? O sea, uno como, Claro. pues puede ser muy lindo, digamos que desde lo cultural, desde la tradición, desde cosas, pues puede ser lindo. O sea, digamos que pucha, diría una como, oiga, qué nota, una misa en latín, como, ah. Pero ya, check. O sea, no, como que no volvería porque pues obviamente no es algo que te va a unir, ni te va a generar un vínculo como, oiga, qué nota esto. O sea, qué Pero chévere eso cambiar. pasa en todas las iglesias. Acá estamos hablando, digamos, estamos poniendo mucho énfasis en la religión católica, pues porque es lo que acabó de pasar con Francisco y porque al final se puede decir que es una de las religiones más amplias a nivel mundial, pero con todas las religiones pasa lo mismo. No quieren cambiar. Y si digan, por ejemplo, los musulmanes siguen con sus normas Mm. de hace muchísimos siglos y no las quieren cambiar.
Es verdad. Y sin esa flexibilidad es muy difícil. Ya, lo que pasa es que el fanatismo es lo que hace que se expandan y que vayan cogiendo a más gente o que los obliguen o yo qué sé, pero si no se cambia, no, pues a nadie le van a hacer pues al pertenecer. Es Y pasa así. lo mismo con las marcas, vuelvo a insistir, De que una acuerdo. marca que no se actualiza pues va a ser rechazada por los nuevos, por los jóvenes. De acuerdo. Y cuando se actualizan, las marcas están todo el tiempo haciendo cosas para llamar la atención de los jóvenes porque saben que estos que están ya viejos en algún momento ya no van a estar y De van a acuerdo. necesitar tener ese público joven para seguir subsistiendo. De acuerdo. Pues nada, muchachos, esto es un tema que Concluyamos. aquí podríamos durar 2 días hablando de... Aunque, bueno, y rompimos una de las reglas. Mi papá me decía, uno en la vida no debe hablar ni de religión, ni de fútbol, ni de política. Ni de... Pero me parece súper bonito, miren, que cada uno como con su punto de vista, de alguna manera, tocando obviamente ahorita lo del Papa Francisco, que coincidimos todos que fue un buen vocero, digamos que fue un muy buen vocero, un buen influencer de la iglesia. Eh, Creo que, bueno, nada, creo que la iglesia desde el punto de vista de marketing, de marca, de todo, pues le hace falta trabajar muchas cosas para generar más fans que consumidores, ¿no? Pero Ujú. también, pues, si nos vamos desde ese punto de vista. Y uno es fan de Dios, nomás de que de la iglesia la gente es fan de Dios y de un credo en general, pero Las no creencias. como de más que un lugar donde tú puedes ir a Claro, pero cada encontrar. religión tiene su versión De del acuerdo. mismo ser. Entonces, pues nada, creo que hay cosas muy chéveres que revisar. Ahorita miraremos a ver cómo sigue evolucionando la iglesia y hacia dónde va apuntándole. Eh, y bueno, veamos a ver qué pasa. Gracias muchachos, gracias por compartir de nuevo. Qué bonito encontrarnos en este espacio, me hacía falta hablar de cosas distintas. Entonces, Así la es. idea es seguir conversando de cosas que, que también el mundo te dice que no hable. Entonces, chévere, chévere por ese lado. Mm. Súper, Ya súper, nos gracias. vemos. Gracias, chicos. No, a ustedes muchachos. Nos vemos en 8 días.